¿Qué tal mi gente? Les doy la bienvenida a mi hogar. Nos encontramos en el famoso y el importante estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, mi hogar, el estadio en el que he estado tantas veces y he presenciado tantas cosas espectaculares. Espero que lo disfruten tanto como yo. Para mí es un orgullo estar acá presentándoles mi casa, mi ciudad, este espacio espectacular. ¡Qué orgullo! Espero que lo disfruten. Bienvenidos. El estadio Atanasio Girardot es el segundo estadio más grande de Colombia, el estadio más importante de la ciudad de Medellín y por ende el estadio más importante de todo el departamento de Antioquia. Como ya lo expliqué en un video anterior, en Colombia a los estados, provincias o como sea que se les llame, o regiones, como sea que se les llame en tu país, acá los llamamos departamentos. Este es el departamento de Antioquia, soy antioqueño, al igual que nuestro estadio. Este estadio, que fue fundado en el año de 1953, está cumpliendo este año 71 años, así que es todo un orgullo podérselos presentar. Esta es la casa de dos de los equipos más grandes e importantes de Colombia. De hecho, hay un equipo muy importante llamado el Independiente Medellín, famoso equipo antioqueño, y el equipo más grande de Colombia, el Atlético Nacional de Medellín. Estos dos equipos, ninguno de los dos, digámoslo así, propiamente dicho, es propietario del estadio, pero ambos lo rentan y desde siempre este ha sido su casa. Así que bueno, como pueden observar, este estadio, y ya se lo voy a contar, está repleto de historia de la buena. También cabe mencionar que si bien este estadio nunca ha sido, digamos, muy tenido en cuenta para lo que es la selección colombiana, para el Mundial de Sudáfrica 2010, la selección Colombia sí llegó a jugar un par de partidos en este estadio. Se hizo casi toda la gestión, pero al final nos quedamos por fuera en un partido recordado contra Chile que nos vencieron acá y ellos terminaron yendo al Mundial. Sin embargo, normalmente este estadio simplemente lo utilizan el Atlético Nacional y el Independiente Medellín. Que hablando de este partido, es uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, y cuando hablamos de hinchas, de fans, de los ultras, de las barras bravas como decimos acá, es demasiado colorido, es demasiado lindo, y en los últimos años se han llevado campañas de fútbol en paz, que si bien no ha sido todo lo perfecto posible, creo que Medellín es una ciudad modelo en términos de cómo los hinchas de ambos equipos llevan a cabo esto. En este momento no tengo un micrófono digamos decente, espero que se escuche bien, es con el micrófono del teléfono, pero bueno, estoy dando acá una vuelta detrás de la tribuna oriental, al lado de la tribuna sur, que es donde apoyan siempre que juegue en casa el Atlético Nacional. Al otro lado está la tribuna norte, donde es la casa de los hinchas más fieles del Independiente Medellín, de la Resistencia Norte. Pero después de estar viviendo tan lejos y no poder venir tan seguido, esto para mí es una maravilla, poder estar acá y caminar alrededor de esta cancha en la que hizo tantas cosas increíbles pasar. De hecho, acá detrás de mí debería estar la portería, que están haciendo pues jardinería y tal, pero es increíble. Acá he visto goles que ustedes no pueden imaginarse cuánto los he cantado. Es una maravilla estar aquí. Centro al área, cabezazo, golazo, ¡gol! Sosa que va, ¡gol! ¡Gol! Acá le podemos dar un vistazo a los banquillos del estadio Atanasio Girardot. No son nada especial, pero no están en lo absoluto mal. Me parece que tienen una gran calidad y se ven bastante bonitos. Desafortunadamente al momento de nuestra visita los camerinos estaban cerrados. Es normal, son propiedad privada de los clubes. Sin embargo, sí tuvimos acceso a la zona mixta, en la cual podemos observar que está bien, es una zona mixta decente, no es top, pero tampoco está para nada mal, está bien cuidada por parte de la alcaldía y bueno, también de los equipos. Y nada, acá le pueden dar un vistazo, en mi opinión está más que bien. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de los accesos y de la parte interior de las tribunas, nos damos cuenta de que el Atanasio Girardot le hace falta una reforma importante. Es un estadio que está muy atrás en cuestión de infraestructura, y eso que está en la tribuna preferencial.
Y tenemos esta sección en la cual hay placas conmemorativas, como pueden ver la placa de la Copa América 2001. También tenemos esta placa del Torneo Juventud de América en el 92, esta placa también importante por parte de la FIFA por el Mundial del año 2011, y las dos que se vienen son sumamente importantes, los símbolos de la hermandad entre Santa Catarina y Antioquia, o sea, dos estados, uno colombiano y uno brasileño, y entre la ciudad de Chapecó y la ciudad de Medellín, luego del incidente de los jugadores del Chapecoense en Antioquia, y bueno, por esta pérdida tristísima. Esta es la placa conmemorativa, y esta última de los 70 años del estadio, muy importante también. Mi gente querida, quiero hacerles una invitación para que estén atentos, porque pronto voy a sacar un video que grabé con mi papá en la misma visita que hicimos acá al estadio Atanasio Girardot, en el cual le pregunto sobre sus experiencias en más de 40 años viniendo al estadio Atanasio Girardot apoyando al Atlético Nacional, en la cual ha visto de todo. Así que va a ser una entrevista muy interesante, y bueno, espero que estén atentos porque sé que es un video que les va a gustar mucho. Continuemos. Entonces ese estadio ha sido nombrado en honor a uno de los, digamos, próceres de toda esta región. Él nació pues en el virreinato de la Nueva Granada, el señor Atanasio Girardot, hijo de un italiano y de una mujer antioqueña. Y bueno, él batalló en muchas de las luchas que hubo dentro de la independencia y todo esto, y bueno, murió en Venezuela. Luchó también por mucha parte del territorio venezolano, y bueno, en honor a él ha sido nombrado este estadio. Y bueno, hoy en día su nombre es famoso gracias a este estadio, definitivamente. También cabe mencionar que no solamente el estadio lleva su nombre, sino también toda esta unidad deportiva, que es una de las unidades deportivas más completas que tiene Colombia entera. También se llama la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y hay un complejo de natación, hay estadio de básquetbol, de voleibol, hay un gimnasio demasiado grande, pero obviamente pues un gimnasio para el deporte gimnasia, diferentes disciplinas dentro de esta, una cancha de atletismo, una cancha de béisbol, entre otras que tal vez se me escapan, incluso hay algo dedicado al ajedrez. Es una unidad muy completa, es muy bonita, es segura, y pues obviamente es propiedad de los antioqueños y de los medellinenses que vienen acá diariamente y bueno, a hacer sus deportes, a practicar, también a trotar alrededor. Es demasiado completa, es genial. También se me escapaba, hay un complejo de skate en el que también se mantiene muy lleno de gente que están haciendo ahí sus deportes de skate con sus tablas y todo, es genial. Entonces en este momento me voy a ayudar de mi celular porque les voy a contar los hitos más importantes de este estadio, que no son pocos, y la verdad me siento orgulloso de haber podido estar en algunos de ellos. Entonces acaban los 13avos Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Copa América del 2001, la única que pues se ha llevado a cabo en Colombia. Obviamente este estadio fue parte de ella. Los Juegos Suramericanos del 2010, si bien el estadio en ese momento estaba bajo construcción, de todas maneras el estadio sirvió como la sede para la inauguración, que fue una inauguración bastante bonita. La Copa Mundial Sub-20 del 2011, para la que fue reformado. La estructura que tiene actualmente y bueno, la silletería y todo viene de esa remodelación que fue hace, yo que sé, 13 años más o menos, para el Mundial Sub-20, que de hecho fue bastante bueno. 25 finales de la Liga Colombiana. Desde que se juegan torneos cortos, 25 finales, de las cuales 15 han sido por parte de Atlético Nacional y las otras 10 por parte de Medellín, aunque ellos jugaron una final en el 2004, que esta cuenta como una sola final obviamente, pero igualmente 25 finales, ningún otro estadio de Colombia cuenta con esto, así que por aquí ya vamos ganando. Una final de Copa Merconorte año 2000, una final de Copa Libertadores año 1995, Atlético Nacional versus Gremio. Si no estoy mal, ese partido quedó empatado. La final de la Copa Libertadores femenina, año 2015. Final Copa Libertadores 2016. Atlético Nacional 1, Independiente del Valle 0. Atlético Nacional campeón por segunda vez. Final Copa Sudamericana 2014. Final Copa Sudamericana 2002. Final Copa Sudamericana 2016, que desafortunadamente no se pudo llevar a cabo
pero en su lugar hubo un homenaje al chapecoense que fue demasiado hermoso, que también se llevó a cabo acá. 8 finales de Copa Colombia, obviamente entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, y como ya lo mencioné anteriormente, también se jugaron eliminatorias con Conmebol, Selección Colombia para el Mundial Sudáfrica 2010. Y bueno, mi padre está acá conmigo, me acaba de recordar que se jugaron finales de la Copa Interamericana, que eran finales que se jugaban entre el campeón de la CONCACAF y el campeón de la Copa Libertadores del año 90 y del año 95. Las cuales el Atlético Nacional también resultó siendo campeón en ese entonces. Y también por mencionar otros eventos importantes, como ya lo dije, el homenaje al chapecoense en el 2016, luego del accidente, y han habido pues artistas de talla mundial como Madonna, Beyoncé, también artistas locales de clase mundial como J Balvin, Maluma, Karol G, entre otros, Guns N' Roses. Bueno, la verdad ha sido un estadio lleno de mucha historia. El Papa Juan Pablo II llegó a estar acá alguna vez y nada, este estadio respira historia por donde lo mires. De hecho, me siento muy orgulloso de poderles contar todo lo que ha sucedido acá. Es sencillamente genial. Entonces, bueno, les quiero mencionar, ya que obviamente está la Casa del Fútbol Antioqueño y como ya les mencioné, en este estadio se han jugado 25 finales desde que se juegan los torneos cortos y se han jugado alrededor de unas 30, contando también los torneos largos que se jugaban antes del año 2002. Entonces, de estas 25 finales que se han jugado, el Independiente Medellín ha disputado en total 11 finales, 10 por su cuenta y una con el Atlético Nacional. De esas 11 finales ha perdido 7 y ha ganado 4, así que bueno, su éxito no ha sido tan bueno en este sentido. Sin embargo, sí tenemos que darles y reconocerles que han sido un equipo que se ha mantenido en la élite, compitiendo por finales muy constantemente. De hecho, está en el top 4 de los equipos con más finales, pese a que no tiene tantos títulos como podría llegar a tener. Y por el otro lado tenemos al equipo, al Atlético Nacional, que por su parte ha jugado 15 finales, de las cuales 14 fueron por su parte y una fue con el Independiente Medellín. Por eso es que el estadio, en vez de sumar 26, sumaba 25, porque una final fue entre ellos dos, que entre otras cosas, uno de los momentos más tristes para nosotros hinchas de Atlético Nacional y de los más felices, si no el más, para los hinchas del Independiente Medellín. Y bueno, hay que dárselas, fue una buena final. Y ya bueno, respecto al Atlético Nacional, de esas 15 finales que jugó, perdió 5 y ganó 10 de ellas. Así que sin dudas es el equipo que más finales ha jugado desde que se ha jugado los torneos cortos, y es el equipo más veces campeón, no solamente de los torneos cortos, sino también de la Liga Colombiana con 17, seguido por Millonarios con 16, América 15, y ya más atrás está el Independiente Medellín, que tiene 6. Así que bueno, les quería dar este historial porque acá básicamente cada año tenemos al menos una final, y el año pasado de hecho tuvimos 4, que fue increíble. En el 2023, primer semestre Atlético Nacional contra Millonarios, segundo semestre Independiente Medellín contra Junior, y aparte de eso Atlético Nacional jugó las finales de la Superliga contra el Pereira y de la Copa Colombiana contra el Millonarios. Así que el año pasado, pues si hay algo que está relacionado con finales colombianas, es el Estadio Atanasio Girardot. Y bueno, mi gente, ahora nos encontramos en el palco del Estadio Atanasio Girardot. Es un solo palco, no está dividido por boxes, por diferentes palcos como en otros estadios un poco más modernos. Sin embargo, este es bastante grande. Yo no sé, me corregirá mi papá, yo le pongo que hay por ahí unas 150 sillas, más o menos, no sé, creo que sí. Entonces es un espacio para bastantes personas y tiene, como pueden ver en las imágenes, todas las amenidades, sus baños, su cocina, pues el servicio que le brindan a las personas que vienen acá. Y a mí la verdad me parece que es muy bueno, porque si bien el estadio ya tiene sus años y necesita ciertas reformas, el espacio del palco sí me parece que está todavía muy top y me gusta bastante. Como pueden ver, está muy bonito, espero que a ustedes también les guste. Y bueno, las vistas que también hay acá del estadio como tal, de la cancha y de la parte exterior, son sencillamente hermosas. Espero que les guste. Y bueno, mi gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Estoy demasiado feliz de haberles podido llevar mi casa, el lugar en el que por tantísimos años estuve apoyando a mi equipo. Y bueno, es la casa de acá de Medellín, de los antioqueños que amamos el fútbol, y se los quería llevar a ustedes. Sí,
A este estadio le hace falta un lado de cara. De hecho, en uno de mis últimos videos hago una crítica, espero que constructiva, sobre los estadios colombianos, que no solo este sino muchos requieren un lado de cara, donde quizás hasta reconstrucciones, pero hoy simplemente quise llevarlo al plano sentimental, lo mucho que lo adoro, lo tan especial que es para nosotros. Y bueno, si es especial para mí, imagínense para mi papá, que lleva acá 4 décadas apoyando a este equipo y también viendo tantas cosas y el crecimiento de la ciudad y el deporte. Así que muchas gracias por haber estado acá, espero que les haya gustado, les quiero desear lo mejor, nos vemos en el próximo video y bueno, no se olviden de suscribirse si les ha parecido interesante. Espero que les haya gustado el estadio de nuestra ciudad y nada, les mando un abrazo desde la ciudad de Medellín, desde mi ciudad. Nos vemos pronto, hasta luego.